te he ignorado. Esperas por mí, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, perdóname, Señor Jesús. Más de mí. ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien en tu corazón. Espera por mí, perdóname. Hola, hola, buenas tardes. Qué especial tener el privilegio una vez más de compartir hoy martes en Hablemos Claro. Los martes para la Fundación Ventura es un día para el hombre de masculinidad e iniciamos la jornada en este tiempo, pero tú también, princesa, eres bienvenida porque todo lo que hemos estado tratando en esta temporada desde el mes de abril con Hablemos Claro los martes y los miércoles con Modo Esperanza son temas para la sanidad de nuestro corazón masculino y femenino. Los días martes les hablo directamente a los hombres con un propósito muy especial y los miércoles a las princesas, pero donde obviamente son temas que nos complementan, porque yo sé que tú como mujer que te estás conectando, puedes ser madre de hijos varones, eres definitivamente hija, eres hermana, entonces todos estos temas nos va a ayudar muchísimo y gracias a todos los que se están conectando, a Dianita, a sus saludos, a Marta. Esto es un espacio con todo el amor desde el Ministerio Ventura. Gracias, Marta, eso lo creemos. Y bueno, nada menos organizando todo lo de esta semana para poder compartirles a ustedes. Y cuando hablaba del tema para los hombres, porque digo, Señor, dame el tema o dame la canción de inicio, qué es lo que quieres hacer en este espacio, cuando hablábamos de falsificación. Y eso nos pasa a nosotros muchísimo en lo que vivimos día a día. Porque, sabes, definitivamente Dios tiene verdades tan lindas para nuestra vida, pero siempre viene distorsionada la verdad y se nos entrega falsificaciones de esas verdades que hacen que nos diluyamos, que hacen que nos perdamos en el tiempo y sobre todo en el hombre. Es muy fuerte cuando experimenta miedo y temor en su vida. Y tal vez una de las más afectadas en toda esta situación siempre somos nosotras las mujeres, porque el miedo paraliza y el miedo también hace que se reaccione de una manera distinta, se toman decisiones que no son las correctas y se comete, digámoslo así, infracciones y se dañan a las personas que más amamos, que están a nuestro alrededor. Y por eso hablamos de falsificación, porque, sabes, el enemigo siempre va a querer robar las verdades de Dios para que tú y yo nos estemos enfocando en cosas totalmente distintas y a través de ese sentimiento de temor que tiene diferentes puertas de entrada, definitivamente nos estamos perdiendo de una vida tranquila y plena.
Es muy fuerte ver cómo el miedo se puede manifestar en el hombre y aquí quiero hablarles con toda la libertad en Hablemos Claro, porque en el proceso que hemos tenido ya durante 10 años de acompañar al corazón masculino y sobre todo lo que lidera mi esposo, por ejemplo, hoy en la noche tiene ya su espacio que son grupos privados de travesía masculina con el programa Salvaje de Corazón. O sea, casos donde el miedo ha entrado a través de las heridas de la infancia y sobre todo porque al hombre por lo general en la época anterior ya digamos que nuestra generación ha cambiado un poco el tema de la crianza de los hijos, pero las historias que nosotros hemos podido escuchar de nuestros padres tiene que ver con maltrato en la niñez, hombres que no viven su niñez y que son puestos, digámoslo, hasta obligados a trabajar desde muy temprana edad, donde papá se ha ido y de cierta manera la figura de ese niño aún de 7 u 8 años llega a ser tomado por la mamá como esa figura masculina en el hogar, donde tú eres el responsable de proveer muchas cosas, aún proveer afecto, y por eso es que muchas mamás que han perdido a sus esposos, bien sea por separación, por viudez o porque han sido madres solteras, entonces toman esta figura del niño masculina como un reemplazo de, pero es el medio de su proceso, de su aflicción, de su dolor, más no se dimensiona las secuelas que esto queda en el hombre. Hace poco, con un caso que tuvimos la oportunidad de acompañar, era impresionante ver cómo al hacer las oraciones, lo que hemos compartido durante este tiempo, Espíritu Santo revela, muestra de dónde vienen mis reacciones. Llegaban recuerdos muy fuertes de momentos en que este hombre ya en una edad adulta, pero cuando en su niñez fue muy golpeado y venían recuerdos aún como la comida era guardada, él no contó con un papá, fue criado por parte de la familia paterna y, y literal eran mujeres las que manejaban absolutamente todo, pero también eran mujeres con un corazón muy triste y dañado, y de ahí las actitudes porque eran de guardarlo todo en la alacena, todo con candado. Había una época que se manejaba así que hasta donde recuerdo que donde mi abuela pues nunca fue con candado, pero había un lugar cuando llegábamos a la casa que sabíamos dónde estaban los bocadillos que a la abuela le encantaban, pero eso era como toda inspección, nosotros como nietos ir a acercarnos a los dulces de la abuela, pero no los comíamos. Pero bueno, aquí era más de esas como cosas que hacíamos como niños, pero muchos hombres tuvieron literal, y en este caso eran golpes muy fuertes donde sus piernas y su cuerpo quedaba marcado. Y no es solamente el cuerpo, si nos ponemos en esa situación, calcula cuántas fueron las marcas que su corazón y su alma tienen. Y por eso es que hoy por hoy son hombres literalmente temerosos, y una de las señales que tú puedes identificar si tienes temor o si te estás relacionando con alguien que manifieste evidencia y temor es si su mirada evade ese contacto visual y aún su postura física es totalmente agachada, es una de las características. Entonces, entender de dónde viene el miedo, cuál es la raíz del miedo, nos va a ayudar muchísimo a poder afrontarlo y a ser muy efectivos en el proceso de sanidad que les proponemos desde el Ministerio Ventura, que es un principio cristocéntrico. Lo más especial es que esto es de adentro hacia afuera, no es nada impuesto, es con tu voluntad, y donde el Espíritu Santo de una manera especial te va a hablar a ti y va a mostrar y va a evidenciar tu realidad.
porque si vamos como a esa definición, cuando uno le menciona la palabra miedo, es como a toda hora estar asustados, estar nerviosos, es tener pavor a algo, es tener literalmente terror. Y es muy fuerte cómo ha venido aumentando las manifestaciones en personas hasta con efectos psicológicos, de paranoias y lo que todo esto va afectando. Aquí mi amor me está escribiendo, comprender que de hecho podemos haber sufrido daños en nuestra juventud no es suficiente para que seamos restaurados. Necesitamos una clase diferente de medicina. Es preciso que Dios venga por el, vamos a continuar leyendo, por el niño. Exacto, por el niño. Es verdad, aquí está mi esposo interactuando con nosotros. Gracias, amor, por tu aporte. Y eso es lo que mi esposo maneja constantemente con los hombres. Y por eso les invitamos que tú que te estás conectando en este tiempo, si tú deseas conocer más a profundidad lo que como ministerio estamos ofreciendo para ustedes como hombres, pueden conectarse con él. Mi amor les va a poner ahí su número de celular para que se puedan contactar y de esa manera puedan participar de una próxima cohorte de los programas que estamos haciendo, que ya es son grupos más pequeños, personalizados y los lidera él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque ese temor definitivamente está. Bueno, pasó algo, pero aquí nos conectamos nuevamente. Les compartía que ese temor y el miedo constante pone en jaque mate tu presente, pero también está hipotecando tu futuro y que muchas veces nos hacemos como los desentendidos a la situación y lo estamos solucionando más desde las acciones externas que desde las internas. Entonces, estamos contando con una excelente oportunidad para que podamos identificar qué pasa, porque mira, el miedo como un mecanismo de defensa para que tú y yo podamos estar entendidos en el peligro cuando un niño empieza a caminar, está bien, hace parte de ese mecanismo de defensa, de alerta, de cuidado. Y y por eso es que muchas veces es que cuando ese miedo tiene unas raíces más profundas que tienen que ver con la amargura y con el rechazo, se está en una constante pelea y escape. Entonces es donde tu mente, o sea, no están pasando las cosas, no han llegado a suceder, pero en tu mente ya sucedieron, ya tú tienes el temor y literalmente estás reaccionando aún sin que sucedan las cosas. Entonces, es importante y te invito que en este momento recuerda tener a mano tu bitácora, tu cuaderno. Si te estás uniendo por primera vez a este en vivo, esa es una de las recomendaciones. Sé que para el hombre de pronto no es muy fácil estar escribiendo, pero es un hábito que recomendamos ir interiorizando porque esto te va a permitir identificar en dónde estás y los avances. Porque en esta comunión, que aquí simplemente yo estoy sirviendo como un puente, la idea es que después de estos en vivos tú tengas un tiempo de oración o puedas sacar otro tiempo adicional para que precisamente el Espíritu Santo te esté mostrando, te esté guiando. Te voy a leer algunos de los miedos más comunes, pero ¿cuál es el propósito? Que tú puedas decir, wow, este lo tengo, porque va a ser importante que podamos irnos situando en nuestra realidad. Aquí la idea es hablar menos, es ubicarnos más en nuestro propio contexto y permitir precisamente que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Porque tal vez de miedo hemos hablado mucho y lo hemos podido identificar. Entonces es el tiempo de entrar directamente para la sanidad. Entonces encontramos, por ejemplo, ansiedad y tensión. No sé si esto tenga que ver contigo. De pronto el miedo a que te controlen otro. Miedo al dolor.
cuando tienes excesiva desconfianza y que todo, siempre tú estás pensando en que todas las personas están obrando de una manera con doble sentido. También el terror, la proyección o la visualización del mal, miedo al futuro, miedo de una vida perdida. A veces esto puede presentarse mucho en hombres y aún en mujeres en determinadas edades, que vemos como que la vida va pasando y que hemos hecho con nuestra vida y vemos que de pronto no hay una relación consolidada o no hay un estándar de lo que creemos que el mundo nos dice que debemos de tener, y entonces empezamos a tener mucha ansiedad al respecto. Miedo a ser abandonado por otros. Este es muy fuerte. Miedo de pronto de animales, de alguna clase de animal. Inclusive recuerdo cuando recién, yo me casé con mi esposo ya hace 10 años y ya él desde siempre tenía una aracnofobia, no podía ver una araña porque era literal, y él fue sano de esa fobia que tenía. Entonces no es el hecho de decir miedo, o sea, cuando uno tiene miedo a un animal, el animal es como lo que se evidencia, pero eso está relacionado a un evento fuerte que tú tuviste. Entonces es, bueno, Espíritu Santo, muéstranos por qué miedo a ese animal. Miedo a las palabras de otros, miedo a la autoridad también, miedo a estar solo, miedo a ser traicionado, miedo a comprometerse. Wow, esta sí que he conocido historias y de primera mano. Es muy fuerte aún en el hombre el temor al compromiso, y cómo aún siendo conscientes de una niña buena que tengan a un lado, aún el temor de hacerle daño, el sentirse no preparados, el sentir que va a dañar. Entonces literalmente evaden los compromisos y lo que hacen es muchísimo daño alrededor, porque obviamente se avanzan en relaciones que no son estables, pero se quieren vivir de una manera estable, porque ahorita es muy fuerte, los amigos viven como novios, los novios como esposos. Entonces es eso, el por qué te da miedo comprometerse. Miedo a las enfermedades. Bueno, hay muchos miedos. O sea, literal, ¿saben algo? Aún miedo al miedo. O sea, calcula los niveles a los cuales podemos llegar. Miedo al fracaso, eso es fuerte, aún en los hombres, sobre todo para tomar decisiones y decir, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si y si tengo que volverlo a intentarlo? El tema a la humillación. Miedo a la humillación también es muy fuerte. Miedo al contacto sexual, de pronto al tener un esquema, al creer que no son suficientes, donde el tema de su masculinidad o sombría se vea como entredicho. Miedo a la soledad. Recuerden que si bien yo les estoy seleccionando algunos de los miedos y manifestaciones, aquí son muchos, son interminables. De pronto lo estoy leyendo los que más se asocian con la masculinidad, pero nosotras también como princesas podemos manifestar este tipo de miedos. Algunas, como una vez me decía alguien, Paulis, yo los tengo todos, ¿qué vamos a hacer? Miedo de ser reprobado, miedo a la pobreza, es muy fuerte. Bueno, algunas de pronto miedos a las armas. En una ocasión tuvimos un evento muy especial que hacemos con metodología experiencial, y tuvimos en esa época, porque hacemos unas actividades donde mi esposo Julio César lo lidera, comandante con ejercicios militares, y en esa ocasión llegó una persona fuera de Antioquia con una
un evento postraumático de guerra. Entonces, él lo que menos quería en ese momento era tener que ver con temas militares. Pero obviamente ese temor, ese rechazo, lo que él manifestaba, tenía que ver con su proceso y con su servicio militar. Entonces, es mirar, por eso yo les menciono diferentes tipos de miedo, pero para que podamos identificar el por qué. Temor nocturno, o sea, inclusive viene como terror, a la oscuridad. El tema de los temblores, tuve un proceso cercano con una prima, fue súper fuerte, donde literalmente no se podía mover nada porque era paniqueada y, o sea, donde se descompensaba totalmente su cuerpo. Pero no era tanto el temblor, sino lo que se estaba asociando con ese hecho y hoy por hoy ella es sana. Entonces, miren cuántas maneras tenemos tú y yo de manifestar nuestros miedos. Y es importante entonces que tú puedas ir señalando allí como, bueno, cuáles son esos miedos que tú tienes para que estemos en esa sintonía pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele el porqué de esa situación, de ese miedo. Es importante que ahí en tu cuaderno dejes espacio para que cuando estemos orando puedas anotar las verdades y lo que el Espíritu Santo te está revelando. Él se puede revelar de muchas maneras y una de ellas es a través de su palabra. Entonces, si te da un versículo o si te da una visión o si te da algo que siempre acostumbras, siempre que puedas ir a la palabra y que digas, Señor, ok, tuve este sentimiento, tuve esta sensación, que dice en tu palabra, confírmame, y que estemos orando conforme a esto. Hay un testimonio muy fuerte y les digo que ha sido la base de este ministerio internacional. Cada vez que tengo oportunidad se los menciono. Y este es un ministerio de Atlanta. El autor, bueno, el iniciador, fundador de este ministerio es Art Matías. Y él nos cuenta precisamente en esta parte cuando hablamos del miedo, y por eso hablaba yo de falsificación, porque cuando tú y yo tenemos miedo, ¿sabes qué pasa? Es decirle a Dios, no te creo, tú no eres suficiente, es mentira lo que tú me dices. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, que nosotros creamos que, o sea, falsifica la identidad de Dios para que lo veamos tan lejano que digamos, no, esto no es posible hacerlo, no es posible avanzar. Y resulta que Art Matías, él presentó muchas alergias de un momento a otro, y en ese proceso de alergias él se mantenía constantemente en esa actividad de pelea y escapa, y por eso cada vez más su mente y todo su cuerpo empezó a sacar esas banderitas rojas. Él fue diagnosticado con una enfermedad que se llama sensitividad química múltiple por muchos años, y él albergaba en su corazón resentimiento y amargura, que es uno de los temas que ya hemos tratado nosotros en vivo. Entonces calcula que todo el tema de la alergia era una manifestación de ese resentimiento y amargura que él tuvo durante tanto tiempo, que debilitó el sistema inmunológico que él tenía. Y por eso cada vez más que él iba a donde el médico le salía una alergia más, le salía una alergia más. Eso fue, o sea, el tema de las alergias fue el resultado de cómo colapsó su sistema inmune, y frente a todo lo que él trató de hacer para sanarse, ninguna de la medicina funcionó. Pero luego en este proceso él empezó a buscar de Dios intencionalmente en la palabra, y ahí fue donde él se dio cuenta que albergaba en su corazón mucha amargura y resentimiento por situaciones reales que le habían pasado en su familia, en su entorno, pero que lo estaban bloqueando. Entonces él simplemente empezó a perdonar,
a perdonar a otros, a perdonarse a sí mismo y a reconciliarse con Dios. Es lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Y él empezó a ver que a medida que él iba perdonando, que él iba liberando su corazón, fue algo tan lindo que cada vez más las alergias iban mermando en todo su cuerpo hasta que desaparecieron. Su testimonio de vida ha sido el fundamento de este ministerio que él ha compartido de una manera tan sencilla, y hoy por hoy ellos hacen un entrenamiento, no sé cada cuánto lo hacen, pero es una inmersión que son más o menos 15 o 20 días en Alaska. Y bueno, de verdad mi esposo y yo somos unos privilegiados de haber sido formados por un ministerio amigo que se capacitó directamente con ellos, y ahora ellos han incorporado todos estos principios de sanidad y de libertad, porque hemos entendido que si el corazón del hombre es un corazón sano, es un corazón restaurado, definitivamente va a ser un hombre que va a poder restaurar las relaciones con su familia y va a tener un impacto donde él se encuentre. Muchísimas gracias a todos los que se han estado conectando. Está Dianita, Janet Giraldo, Marta Bautista, gracias Mateo por unirte. Mardi, qué alegría estar contigo conectada. Mi tía Tere, qué lindo, gracias a los que me están enviando los mensajitos, y espero que esto sea de edificación para nosotros, porque les digo, yo también estoy siendo edificada en este momento, porque es afirmar cada vez más que la enfermedad de verdad no es una manifestación que el Señor quiere en nuestras vidas, pero es precisamente por todo lo que a lo cual hemos estado expuestos, pues esto en nuestra salud tiene evidencias, salud no solo física, sino también lo que es espiritual y lo que es en nuestra alma. Es muy importante que podamos identificar algo. Mira, cualquier cosa a la que alguien abra su corazón, esta será utilizada como el medio de transferencia del reino del enemigo a su alma. Si tú abres tu corazón al miedo, si tú abres tu corazón al temor, si tú abres el corazón al pánico, eso es una puerta de entrada para que ya, o sea, es como tú darle la autorización al enemigo para que llegue y tome lugar allí donde estás. Pero tú puedes decir, Paulis, pero es algo que yo no puedo controlar, que claro, ¿por qué? Porque el miedo es una manifestación mayor de otras manifestaciones que tienen que ver con la amargura, con la autoamargura y también con el rechazo. Entonces, si tú y yo hemos sido personas rechazadas en algún momento de nuestra vida, el miedo es un lenguaje, es una forma de manifestarse a partir de ese rechazo. Entonces, ese miedo es muy difícil manejarlo. Primero debo de sanar el rechazo y automáticamente vamos a ver avances precisamente en el miedo. Aquí hay algo precioso que es muy importante para que podamos avanzar porque no es quedarnos en la definición, sino entonces cómo hacemos, o sea, cómo salimos del miedo. Uno, que aquí es básico, familia, siempre esa relación espiritual. Y les hablo de relación, les hablo de intimidad, les hablo de cotidianidad, les hablo de sencillez, de estar cotidianamente con papá, que sepas quién es él y que puedas estar con él. Porque si tú lo haces de esa manera, todo esto te será revelado, para que cuando oremos no sea como una tarea, sino por el contrario, que tú estés tan consciente y que eso sea el resultado de esa comunión constante. Entonces, ¿cómo poder salir del miedo? Uno, relacionarnos con Dios, definitivamente. Y si aún tú por alguna razón le has tenido miedo a Dios, les cuento una de las
que yo tuve que vencer frente al miedo hace mucho tiempo y cuando estaba estudiando y preparando este tema, no solo para esto, sino el entrenamiento que ya hemos tenido hace 4 años, identificaba cuando ya siempre yo he tenido una actitud de servicio y me ha gustado, pero cuando empecé a sentir que ya era, Señor, tú me estás llamando para dedicarme a esto, para poder llevar tu mensaje. Y yo veía como la vida de las personas que decían conocer al Señor, y yo veía que pasaban tantos procesos con sus hijos financieros, y yo decía, ay no, esa no es la vida que yo quiero, yo no, pues no, pues si eso es estar con Dios, yo prefiero mejor quedarme por fuera. Entonces yo manifestaba mucho temor y a su vez como reaccionaba de esa manera, pero que fue entendiendo que aunque tú y yo tomemos la decisión de decir, hey Señor, sí, yo te acepto, te abro la puerta de mi corazón, ven y trabaja conmigo, eso no quiere decir que haya ausencia de situaciones por resolver, no, es caminar con Él, pero en medio de las situaciones por resolver, si lo tenemos a Él en el medio, podemos avanzar de una manera diferente. Entonces, claro, yo le tenía temor a lo que implicaba, pero eran mensajes que me llegaban falsificados, porque esa no es la verdad de Dios. La verdad de Dios es diferente, donde si yo le amo, si yo le busco, si yo estoy con Él, yo tengo el poder, yo tengo su respaldo y yo tengo su guía. Lo que pasa es que en ocasiones es como si creyéramos que vamos a estar exentos de todo lo que nosotros queremos evitar. Aquí hay algo que mi esposo nos comparte: el miedo, la culpa o la vergüenza nos paralizan y ocurre en varias ocasiones porque solo tenemos fragmentos del relato. La herida del jardín nos deja en una profunda orfandad. Hemos sido huérfanos errantes, alejados de toda provisión, seguridad o protección y por ende identidad. El arréglalo por ti mismo ha venido a ser una constante. No recibirás la ayuda de nadie, nada menos. Eso estaba hablando yo con mi esposo en estos días, tan fuerte que es el mensaje que tú y yo podemos recibir si en algún momento nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido rechazados y que frente a una situación nos la tuvimos que arreglar por nosotros, por nuestra propia cuenta. Entonces eso inclusive es un punto de partida para que de una manera inconsciente hagamos acuerdos, como no voy a volver a pedir ayuda a nadie, yo me las tengo que arreglar solas, entonces yo simplemente avanzo y podemos decir, no, es que yo soy independiente, no, es que yo soy tranquila, yo no necesito de nadie, pero siempre hay en nuestro corazón una necesidad de pertenecer a algo, una necesidad de decir, hey, sí importo, tú te ocupas y estás atento o atenta a lo que a mí me pasa. Joa, gracias por estar acá. Zuley, hermosa, gracias por unirte. Gracias, mami, por estar acá con nosotros conectados en este tiempo. Entonces, cuando hablamos precisamente de esas falsificaciones y tienen que ver con esa puerta de entrada que nos deja el temor y nos paraliza. Mira, hay algo, cuando tenemos un miedo muy severo, pueden haber 4 factores por los cuales esa persona pudo haber pasado. Uno fue el abuso verbal, es una de las manifestaciones, o el abuso emocional, o el abuso físico. Y ya pasamos a un cuarto abuso, que es el sexual, y en ocasiones hay hombres y mujeres que han tenido todos los 4 abusos, porque esto va por rangos. Entonces, en ocasiones, literal, no se manifiesta, no se habla, no se conversa, y hay acuerdos donde las personas simplemente callan, pero eso dejan heridas tan profundas en su corazón que hacen que tengan muchísimo temor, y por eso se ponen armaduras que aparentemente están supremamente bien.
pero en sus reacciones, en sus conversaciones y en sus manifestaciones emocionales y aún con un tema como hablábamos hace 8 días, cuando nos sentimos rechazadas y rechazados también, hay problemas de fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Entonces mira, a veces tenemos tantas manifestaciones en nuestra salud y no sabemos a qué se debe, y de una vamos al médico y tomamos medicina y nos hacemos tratamiento y dejamos a un lado la sanidad que tiene que ver con nuestra alma y nuestro espíritu, porque cuando logramos estabilizarnos de esa manera es tan impactante ver los efectos que hay en nuestro cuerpo. Entonces esa es la invitación a que estemos trabajando muy fuerte en las causas raíces para que aún nuestras alergias, el asma o diferentes enfermedades físicas empiecen a tener una notable mejoría. Esa es una de las causas, los abusos. Otro, o en esos ambientes familiares que podríamos decir que fueron terrenos áridos, donde no había manifestaciones de afecto, a donde había mucha soledad. Entonces es allí cuando literalmente fueron niños y niñas muy solas, entonces simplemente yo tengo que ser responsable de mí mismo a muy corta edad, y eso también es una puerta de entrada a manifestación de diferentes temores, y porque se vive en un constante temor a ser rechazados. Pero mira, el Señor, ¿sabes qué nos dice hoy en este tiempo en primera de Juan 4:18? En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Es muy lindo ver precisamente estar cambiando las mentiras que hemos tenido, esos mensajes que han sido falsificados, cambiarlos por lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Y bueno, o sea, testimonios muchísimos. Mira, cuando tenemos vergüenza, a que digamos, yo no quiero ser avergonzado, no me quiero exponer. Ese es uno de los temores también que manifestamos mucho. Hay una película preciosa, se llama Sing, Ven y Canta. Es de muñequitos, me la vi hace poco con mis hijas, mi hija Valentina y mi hija espiritual con Margie, súper hermosa, y con mi esposo tratamos de tener unos tiempos de peli, y me encanta porque a través de esos tiempos de verdad que somos también muy ministrados y el Señor nos habla, y cada vez que vemos una película lo vamos enlazando con los temas, y te invito a que puedas verla esta semana. En la película, precisamente en el personaje principal, todo lo que él pasa, cuántas veces tiene que empezar, cae, vuelve, inicia, no te contaré muchos detalles para que la veas. Sing, Ven y Canta, para que tú puedas identificar ahí cuáles eran los temores, los miedos y cómo fue avanzando aún los temores y miedos de muchos de los personajes que participaron en el concurso de canto. Vas a ver, me encanta, me identifico con la elefantica, canta precioso, ver ese don y ese talento que tenía, pero ella no creía en ese talento. Entonces, la vergüenza nos paraliza, también el sentirnos indignos, no me lo merezco, esto no es para mí, esto es demasiado, y si yo me siento indigno o indigna es porque todavía hay lazos de culpabilidad frente a hechos que he cometido. Entonces, por eso, para ser sanos de ese temor, hay que ir a la raíz por lo cual nos estamos sintiendo indignos. También la culpabilidad, y también cuando nos sentimos condenados. Muchas veces hemos sido hombres y mujeres que nos hemos equivocado, no una, sino varias veces. Y sí, tal vez hemos generado mucho daño a las personas que más amamos, y tal vez hemos sido personas tóxicas.
Pero, sabes, hay algo muy importante y especial, es que cuando nos relacionamos de una manera real y cercana con Dios, no desde un esquema religioso, sino de entender realmente quién es Dios, cómo su Hijo realmente vino y murió en la cruz por nosotros, cómo su sangre tiene ese significado tan maravilloso y perdonó nuestros pecados. Y cuando yo camino en esa relación con Jesús también, es tan lindo sentirme perdonado, pero es perdonado y como dice el Señor en su palabra, ve y no peques más. Y que cuando vemos que es tan difícil que no podemos mejorar nuestras acciones y nuestro comportamiento, por eso son estos espacios para identificar qué está pasando en nuestro ambiente espiritual, emocional, que nos está generando bloqueos, porque es como uno querer avanzar, hacer el bien, y yo se los compartí, a mí me pasó muchísimo tiempo en el proceso, por ejemplo, con mi esposo, hablando de masculinidad. Él muchas veces en su proceso, precisamente por venir de un hogar donde fue de padres separados, esto fue a temprana edad, a sus 8 años de edad, esto le dio un mensaje, o sea, la herida de esa separación trajo a él un mensaje donde por eso él fue un niño, un adolescente, aún un joven muy activista, y donde él evitaba a toda costa llegar a casa. Entonces siempre hacía actividades, estuvo en todos los deportes, hizo absolutamente de todo, él no se quedaba quieto, pero era una manera también de evadir el dolor y la realidad que él tenía. Entonces muchos aún de los miedos y de lo que él ha manifestado, que se volvió a conectar, no sé qué pasó con el tema de conexión. Entonces, retomando el tema, con el testimonio y parte de la historia de mi esposo que me permito compartirles, es que muchas veces cuando hay heridas muy profundas, vienen mensajes que son distorsionados, son falsificados, y a través de ese mensaje eso llega a ser tan propio en nuestro corazón que condiciona nuestro comportamiento. Por eso es muy importante en este proceso de sanidad invitar al Espíritu Santo para que Él nos revele la verdad de la situación, y de esa manera tú y yo podamos otorgar el perdón. Eh, um, Pueden haber pasado ya muchos años de situaciones que tú viviste, no importa, estamos a tiempo. Y sabes algo, es muy desafiante y reta a la vez, porque no es solamente pensar en ti, es pensar en tu generación presente, es pensar en tus hijos, es pensar en tus nietos, es pensar en tu esposa, la que tienes ahí alrededor, o en tu novia, en el caso del hombre, o si tú, mujer que ahorita estás conectada, es pensar también en esos hijos que tienes. Entonces es como un efecto dominó literal, porque un corazón sano va a tener una perspectiva diferente y va a poder amar y va a poder relacionarse con ese vínculo perfecto que es el amor, que es muy contrario al vínculo o a lo que quiere dejar precisamente el temor. Porque este miedo nos atormenta de muchas maneras. Miren, podemos tenerle temor al hombre, podemos tenerle temor al rechazo. ¿Cuántas veces simplemente o porque es mi jefe o porque es mi mamá o porque es una autoridad, entonces mejor yo no hablo, me quedo callado y bueno, sí, pero simplemente por ese temor que me paralice y no avanzo? El temor a que me puedan entonces como sacar de donde yo quiero estar, no sentirme parte de algo, entonces simplemente me adapto y así lo hago. El temor a perder es impresionante. Y cuántas veces, aún siendo conscientes que decisiones y acciones no nos convienen y nos llevan a bien, persistimos, pero es por el temor a lo que vayan a decir, a perder un estatus, a perder credibilidad, a perder dinero, pero muchas veces es analizar precisamente
como todo el panorama que se está viviendo, porque a veces uno tiene temor a perder, pero si la situación presente es algo que te está consumiendo, no te da paz, no te deja salir adelante, pues ¿qué más vas a perder? Antes es la oportunidad de poder cambiar la circunstancia que tú tienes, porque sabes, una de las artimañas que utiliza el enemigo en tu vida y en mi vida es el temor, porque al paralizarnos nos impide tomar decisiones. Entonces muchas veces estamos dejando a que las circunstancias y las otras personas tomen las decisiones por nosotros y eso nos hace evadir nuestra responsabilidad. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere hombres esforzados, hombres valientes, hombres que se conecten con esa fuente, igual con nosotras, para que podamos decir, ok, Señor, esta es la decisión que debo de tomar. Yo identifico desde mi mente que esta es la opción A, esta es la opción B. Ayúdame a ver con tus ojos y pedirle al Señor que nos acompañe en ese camino para poder tomar las decisiones más acertadas. Porque mira, si tú y yo conquistamos el miedo, ya no seremos tumbados por lo que representa el miedo. O sea, a veces estamos peleando las batallas equivocadas con el enemigo equivocado. Y el miedo es una manifestación espiritual muy fuerte y que a veces tiene rostro de personas, a veces tiene circunstancias o está monetizado. Entonces, al acercarnos cada vez más a la palabra de Dios, lo que Él nos dice, precisamente en Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, es precisamente, y esa es la oración, que en este tiempo toda venda que nosotros tengamos en nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos tenga paralizados, el Espíritu Santo nos ayude a removerla en este tiempo, porque el Señor nos dice en su palabra en 2 de Timoteo del 1 al 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el antídoto para el temor. Es una relación vital. Cuando les hablo de vital es porque es una relación de vida, que da frutos, que se mueve, que es constante. No es algo simplemente como un hábito o una acción más que yo haga en el día, porque si esa relación con Dios a mí no me ayuda a avanzar y no me ayuda a cambiar, es una alerta que está pasando. Entonces, ¿qué tal si con todo lo que hemos compartido en este tiempo y con lo que la lista que hicimos al inicio, si de pronto tú te conectaste ahorita, no desde el comienzo, hicimos una lista de las manifestaciones que hemos tenido de temores? Entonces hablábamos a un temor a animales, a temblores, bueno, hicimos varias. Qué bueno que tú puedas hacer esa lista porque mira, vamos a orar juntos. Es muy importante en este tiempo. Yo he estado en oración para que sea el Espíritu Santo quien revele la verdad de cada una de las situaciones en que tú te encuentras. Pero, sabes, estos necesitamos determinación. Necesitamos constancia, necesitamos creerlo, necesitamos afianzar nuestra fe, porque me dirás, Pablo, ¿es una oración? Sí, y siempre lo menciono. Si tú tienes no uno, sino muchos temores, debes de hacer una oración por cada temor. ¿Por qué? Porque muy seguramente la puerta de entrada de ese temor ha sido distinta. También se puede manifestar que a través de un evento fuerte que podemos denominar como un trauma, pues este haya podido saltar en diferentes raíces y manifestarse diferentes temores. Entonces, si tú tienes temor al rechazo, temor al hombre, temor a hablar,
Y si tú identificas una misma raíz, pues haces una oración por cada uno. Si tú te estás conectando por primera vez con nosotros, yo voy a guiarte en la oración. La invitación es que esto no sea como una fórmula, siempre les digo, esto no es una fórmula mágica. Al iniciar de pronto es entender por qué oramos audiblemente, por qué le pedimos y oramos es en el nombre de Jesús. Es importante que cuando tú tomes la decisión de perdonar y la decisión de arrepentirte, podamos quitarle toda la autoridad a Satanás e invitar al Espíritu Santo para que nos traiga sanidad y nos traiga revelación. Hay algo muy importante, mira, cuando tú y yo hemos dejado entrar el espíritu de temor a nuestras vidas, aunque haya sido de una manera justificada por lo que tú has vivido, eso es lo que quiere el enemigo. Pero es una manera en que tú y yo estamos distantes de Dios porque es más fuerte el temor que lo que Él es en nuestra vida. Entonces, si yo estoy de cierta manera, estoy siendo infiel con Dios. De cierta manera le estoy diciendo, Señor, tú no eres suficiente, no te creo. Les estoy poniendo en primer lugar a mi mente, a mi obsesión, a mi temor, que lo que es Dios en relación a esa situación. Pero entonces esto es una evidencia, ¿por qué? Porque obviamente si no conocemos la grandeza de Dios, ante cualquier situación la vamos a ver más grande y más poderosa que Él. Entonces es conveniente que tú y yo podamos ponernos de acuerdo con el Señor y con todo el corazón yo te invito a que podamos hacer esta oración para vencer el miedo. Ponte cómodo, ponte cómoda, puedes estar ahí sentada si quieres pararte. O sea, yo he aprendido que con el Señor no hay reglas, con el Señor no hay formas. Es muy lindo dejarnos conquistar por su amor, es muy lindo empezar a fidelizar ese lenguaje con Él y que obviamente todo, siempre les digo, todo lo que nosotros compartimos acá, tómate un tiempo después para que termines en oración con el Señor y siempre pídele, Señor, háblame a través de tu palabra. Con lo que hoy de pronto vino de recuerdos y vino tristeza o si aún lloraste, gracias Señor, porque si hay estas evidencias es porque el Señor quiere sacar todo aquello que te ha estado bloqueando durante este tiempo. Entonces, ¿qué tal si oramos juntos y vamos a hacerlo? Padre Celestial, repites después de mí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo confieso y me arrepiento por invitar al miedo y habla de ese miedo específico, habla de uno. Si tienes varios, vas a hablar de uno en este momento. De invitar al miedo a mi vida. Y me arrepiento por todas mis generaciones pasadas. Te pido, Señor Jesús, que me perdones. Me propongo y decido perdonarme a mí mismo de todo corazón por permitir que este miedo entrara en mi vida y me desato de este miedo. En el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, cancelo todo poder y autoridad de Satanás sobre mí por este miedo. En el nombre de Jesús, le ordeno a este miedo salir de mi vida. Espíritu Santo,
Te invito a que vengas a mi corazón y me sanes de este miedo. Te pido que me hables tu verdad sobre esta situación. Señor, gracias porque tú nunca llegas tarde y porque tú estás dispuesto, estás interesado en la sanidad de nuestro corazón. Te invito a que en este tiempo le hables tú en tus palabras a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo frente a lo que sentiste en este momento. Dialoga con Él de una manera cercana y sencilla y expresa cómo te sientes. Señor, de una manera muy especial, yo te pido con todo mi corazón que sea tu presencia sanadora en la vida y en los hogares de cada una de las personas que estamos conectados. Por favor, Señor, haz un vallado especial, rodéanos con tu sangre y que todo lo que está siendo revelado en nuestras vidas sea con un propósito mayor para poder encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, sigue por favor quitando todas aquellas vendas que nos separan del amor del Padre, que nos separan de las verdades de su palabra. Y con todo mi amor, Señor, y revestida de tu autoridad, Señor, yo hoy me propongo desatar, Señor, a cada una de las personas, desatar sus ojos, Señor, desatar su boca, desatar sus manos, desatar su corazón, Padre. Desatar, Señor, todos sus órganos reproductores. Desatar, Señor, sus piernas. Desatar, Señor, su provisión. Señor, porque tú dices en tu palabra, tú hiciste el milagro con Lázaro. Tú simplemente dijiste, levántate. Pero tú invitaste a los que estaban allí para que entraran y lo desataran, Señor. Y conforme a tu palabra y con confianza y con fe creyendo, hago esta acción, Señor, en fe, pidiendo que seas tu Padre, que seas en el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor, que puedas llegar a lo más profundo y que sea un tiempo, Señor, de una sanidad tan preciosa, que todas esas ataduras que han estado durante tanto tiempo, que nos han tenido en silencio, que nos han tenido paralizados, que nos han tenido menguados y oprimidos, Señor, sean canceladas en el nombre de Jesús. Sigue, Espíritu Santo, hablando a cada corazón, revelando tus verdades y quita aún todo temor por todo lo que tú vas a seguir hablando y mostrando, porque todo lo que tú nos vas a guiar, Señor, en espíritu y en verdad, es con un propósito mayor y es de esa sanidad que tú deseas para que toda raíz de amargura, Señor, sea limpiada, Señor, para que pueda ser extraída completamente y no vuelva a crecer más. Examina, Padre, nuestro corazón, sondea nuestro corazón en este tiempo y ayúdanos a estar tan cerquita de ti para que a medida que podamos ir profundizando en sanidad, sea una sanidad que permanezca y que este fruto no sea robado, Señor, ni por nuestros pensamientos, ni por nuestras palabras, ni por nuestras acciones. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa familia, de verdad que ha sido un tiempo muy especial. Recuerda que esto es una guía de oración. Yo sé que el Señor te ha podido mostrar muchos síntomas de rechazo en ti.
pero si también te ha mostrado que tú has rechazado a otros y has tenido temor y que tú has causado temor en otros, es importante que tú puedas pedirle perdón al Señor y arrepentirte con todo tu corazón, porque cuántas veces tus acciones han infundido miedo a otros y tal vez tú no lo has hecho con esa intención. En ocasiones en el hombre puede pasar muy fuertemente con sus reacciones, con su voz, sobre todo cuando quiere impartir disciplina. Entonces, y esto a veces pasa en el tema de los niños, ¿cierto? Entonces, te obedecen por miedo o te obedecen por respeto y porque saben tu autoridad. Entonces, es importante que podamos identificar que aún nuestras acciones, que estemos en el hoy en día, así como nosotros de alguna manera recibimos mensajes que no fueron correctos y que nos han infundido temor, también te invito a que tú puedas evaluar cómo te estás relacionando con otros, por si de alguna manera estás infundiendo miedo en los otros, podamos hacer los correctivos a tiempo. Recuerda, nosotros desde el Ministerio Ventura los días miércoles estamos en Sanidad también para las princesas, modo esperanza, así que nos conectamos mañana. Los domingos estamos con Soplando Vida, son unos audios de sanidad que complementan todo lo que estamos haciendo, así que si deseas obtener estos audios, puedes escribirnos en nuestras redes y nos compartes tu número de contacto y con todo el amor te lo vamos a estar enviando. Cualquier inquietud que tengas adicional, sabes que estamos dispuestos a poderte guiar, orientar, y si tú eres uno de esos hombres que quieren más, que desean más, no lo dudes en comunicarte con nosotros. Ahí ya en los mensajes tienes el número de celular de mi esposo Julio César Rojas, que él con toda su pasión y compromiso en los grupos que estamos liderando precisamente para la sanidad del hombre, sé que va a ser de mucha bendición para ti. Recuerda que este video queda grabado, así que si ha sido de edificación para ti, qué bueno puedas compartirlo. Ha sido un tiempo muy precioso. Gracias por estar, por permanecer, gracias por creer, gracias por aplicar. Les digo que ha sido fascinante todos los mensajes que nos han estado llegando. Estamos preparando para poderlos compartirlos. Por el momento pueden encontrarlos en las historias destacadas de mi perfil en Instagram, que me pueden ubicar como Paula Foronda V. Allí estoy colocando los testimonios de Modo Esperanza. Pero ya vamos a iniciar desde la plataforma tanto de Instagram como de Facebook de @aventura_colombia, que les acabamos de compartir, los testimonios donde no evidenciamos los nombres, pero sí apartes de lo que el Señor está haciendo en las vidas. Entonces, de verdad que es algo que nos apasiona, que hace que nuestro corazón lata y nos da muchísima fuerza para continuar, para avanzar. Es un compromiso primeramente con el Señor, con nosotros como ministerio, porque si existimos nosotros como ministerio, como familia ministerial, y estamos en esa conexión con el Señor, vamos a poder ser esos ríos de bendición para ustedes. Así que gracias por estar, y si tú puedes ser también ese canal de bendición para poder multiplicar lo que el Señor está entregando, el mejor regalo para nosotros va a ser tu oración, y segundo, una vida transformada, porque ese va a ser lo más impactante para que otros digan: wow, ¿qué te ha pasado? Yo quiero esto. Así que es un desafío para que sigas avanzando en tu sanidad. Gracias a quienes se están conectando: Ana Morales, Giselle Hernández, hermosa. Por aquí veo corazoncitos de María Isabel Holguín, y bueno, a los que alcanzo a ver. Entonces estaremos mañana, miércoles, en Modo Esperanza.
Un abracito, muchísimas gracias por estar y que sigas en este espacio con papá, compartiendo con él y que te dejes sorprender por lo que el Espíritu Santo quiere seguirte revelando. Hasta pronto. Esperas por mí, perdóname, Señor Jesús, te esperas más de mí, sé que esperas más de mí, perdóname.